no es fácil para llegar aquí, pero me diréis o no si vale la pena. I was thinking that maybe he fell down and now he's trying to calling for the help. ¡Mi mistake! El chico del Guest House, que también nos ha llevado aquí, iba por delante y ahora no lo escuchamos. El viaje fue bastante accidentado, hubo casi pelea con la policía, comiendo también con la familia. Messi o Cristiano. Salam fellas, bienvenidos al lago Sarichelek. Sarichelek. Un lago que está situado al oeste de Kirguistán, como podéis ver en el mapa. No es un sitio muy turístico que la mayoría de gente venga, pero la verdad vi una foto y eso me gustó mucho. He de decir que el camino no es fácil para llegar aquí, pero me diréis o no si vale la pena. En este vídeo básicamente os voy a mostrar un poco el lago, no hay mucho más que mostrar, pero después al final del vídeo os voy a decir cómo llegar hasta aquí. Os lo dejo al final porque lo bonito es ver el lago y después a los que os interese venir pues os quedáis viendo esa parte del vídeo. Pero antes de nada déjate un buen like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, muy importante. Sígueme en las redes sociales, hazte miembro si quieres apoyar más el canal, únete al canal de Discord y todas esas cosas. Música arriba y vídeo dentro. Como habéis podido ver en el vídeo, no hay un lago, sino dos. Uno que está ahí detrás, 3, y el grande, que es este. La verdad es que está muy chulo. Si os descargáis Maps.me, hay unas cuantas rutillas así que hacer con algunos puntos. Hay alguna excursioncita más larga. Esto yo simplemente he subido a la montaña que está justo encima y hay un lago pequeñito ahí. Luego ves este que es un poco más grande y tienes la vista de los 3 lagos, así que está bastante bonito. Así que bueno, después de ver lo que es el lago, os cuento cómo llegar. Vamos a la habitación, pero... ¡Mi mistake! Como me he ido yo solo a la aventura, como tardaba, se han pensado que me he perdido algo y me están buscando. Y he encontrado a Lian, porque yo he vuelto por el camino, pero he hecho como un rodeo. Y el hombre que había ido... El chico del Guest House, que también nos ha llevado aquí, iba por delante y ahora no lo escuchamos. Pues estamos preocupados ahora. Lo hemos encontrado sano y salvo. Está ahí. Está ahí. No sé si ha visto mis pasos, que yo he subido por la montaña donde no había camino. Y ahora él está mirando de subir, creo, porque me ha costado un huevo. You were scared, baby? I was thinking that maybe he fell down and now he's trying to calling for the help. He doesn't like listen to me, or like he's like cannot speak because he get hurt. I was like, oh my god, a lot of things in my head. And I thought that this guy lead me here to do something, like rape me or something. I was trying to find a small stone or something with me, and just in case that if he does something, I will poop like. Crazy. Bueno, como desaparecía un rato, claro, he subido, al final
también han subido ellos y han visto el lago. ¿Has visto? Tanto que no querían subir, que he ido yo solo, pues al final se lo han comido con patatas porque he tardado, porque claro, volar el dron, subir esta montaña y todo. Si la visita iba a ser sosa, al final ha estado un poco animada. Es que, ¿ves cómo tenéis que viajar y hacer este tipo de cosas? Si vais hacia detrás de ahí hay más lagos. Ahora con la nieve es un poco difícil, pero mi recomendación obviamente es que vengáis aquí por la mañana, o sea, no lo que hemos hecho nosotros, sino venir por la mañana. Como se puede subir en coche, subéis en coche y después pues hacéis una excursionita y volvéis. Y ahora sí, vamos a contaros cómo llegar hasta este lago, que no es fácil, pero mejor lo hacemos desde la habitación. Pues ya hemos llegado a la habitación. Antes de ir a comer y os enseñaré un poquito, bueno, cómo comemos ahí, pues contaros cómo llegamos aquí. La verdad, fue un poco complicado. Contactamos con el CBT, que es como la oficina de turismo de Arslanbop, porque la de aquí, de esta zona, no nos contestó. Y nos dijo que fuésemos a Kulieva Street, que está como cerca de Loj Bazar, en Bishkek, porque nosotros vinimos desde Bishkek. Y fuimos ahí por la mañana, por ahí las 9, con un taxi, ¿no? Un taxi que nos llevó del hotel ahí. El que nos llevaba al taxi se preguntó para ir hacia, pues hacia Arkit, hacia Sarichelek, que es el lago, y todo el mundo le decía que no, o nos hacían pagar mucho dinero, ¿no? Que era como un taxi privado y no queríamos un taxi compartido, porque en teoría no hay marrutkas que vengan hacia aquí, porque el marrutka que va hacia Arkit sale de Osh, o sea, si estáis en Osh lo tenéis más fácil, ¿no? Sale por la mañana, hay uno al día, creo, y también son unas 6-7 horas. Total, que nosotros al final cogimos un marrutka que iba a Kerben, que está como más o menos cerca de aquí de Sarichelek, pero no es la misma carretera. Entonces bajamos a Tachkomur, o como se llama, os dejaré los nombres escritos aquí. El día siguiente, en teoría, coger el marrutka que nos lleve hasta Arkit. Entonces, bueno, os dejo lo que ha pasado esta mañana en Tachkomur. Estamos en Tashkomir o Tashkomur, que es el sitio donde si vienes de Bishkek normalmente paras para coger el marrutka o bus o autostop, que es lo que vamos a hacer nosotros, para ir a Arctic, donde ahí estamos a 15 kilómetros del lago y vamos a ir pues ya cuando lleguemos. Ayer el viaje fue bastante accidentado, la verdad. Empezamos a las 9:30 cuando habíamos salido casi las 8 y poco de casa, no encontrábamos un taxi compartido y al final llegamos a la Western Bus Station, que es la para ir a Karakol y todo, y ahí encontramos un marrutka que iba a Kerben, es decir, pasaba por aquí, por Tashkomur. Aquí nos dejó, era el plan, pero lo que le dijimos ellos es que nosotros íbamos a Sarichelek, que es el lago, y entonces claro, nosotros pensamos que nos iban a dejar aquí y se lo dijimos, pero cuando llegamos aquí a Tashkomur y al entrar el pueblo pensábamos que obviamente nos dejarían, pero se pasaron el pueblo de largo y claro, cuando ya habíamos salido del pueblo dijimos pararon y nos decían no, vamos a Kerben, no sé qué. Digo, no, pero nosotros vamos a Sarichelek, y decían como sí, desde ahí puedes ir, que también, que no parece que esté muy lejos, pero claro, yo todo lo que había leído era que la forma más fácil es esta, ¿no? Desde este pueblo, así que dijimos, no, déjanos aquí. Al final, tras una un poco de discusión, de quedar claro, porque claro, ya habíamos salido del pueblo, queríamos que nos llevasen hacia atrás y no lo conseguimos, así que tuvimos que andar un poco en la mismísima oscuridad, o sea, no había ni una luz. Por suerte, al primer coche que pasó nos paró y nos llevó hasta un hotel que había aquí, que la verdad es que muy bien. Al final, happy ending, se podría decir, final feliz, porque no pasó nada grave. No estuvimos andando en la oscuridad mucho rato, pero bueno, que fue un día bastante intenso también, porque en la marrutka desde las 9:30 llegamos aquí a las 8, es decir, unas 11 horas. Hubo casi pelea con la policía porque creo que el conductor se saltó un control policial, no lo vimos, pero después paró la policía y le hizo bajar y estuvimos una hora parados. También pararon 2 o 3 veces a comprar cosas. Después en un puerto de montaña también estuvimos más de media hora parados. Bueno, bastante accidentado. Eso sí, el paisaje muy guapo, hay que decirlo, que todo el rato unos lagos, montaña, nieve, increíble. Así que bueno, en ese sentido valía la pena, pero al final cansa estar tantas horas en esa furgoneta. Eso sí, no nos salió muy caro porque nos costó el marrutka 600, a unos 6 euros. Dormir aquí también 6 euros. Así que bueno, vamos a ver cuando lleguemos. Antes de hacer autostop directamente había un taxi así compartido que por 3 euros por persona nos lleva casi hasta Arctic o como se llame, lo damos por bueno. El bus no pasaba hasta las 2 del mediodía, como más o menos yo ya esperaba. Bueno, ya hemos llegado a ese pueblo que está cerca de Arcet. Ahora a ver si encontramos algo para ir. De momento hemos pasado un mercado lleno de gente. Estamos rodeados de montañas, la verdad.
como siempre el paisaje es lo mejor y vamos a ver si nos entendemos y podemos llegar allí a un precio razonable, obviamente. Nos han dado aquí unas nueces, no sé si compraremos o qué. What? I don't understand. Simba. Камера. Камера, да, сколько денег будешь там? Сарчелек. Сарчелек, да. Hello, and I lost my control in just one tiny second. You do to me what I've seen in the movies, but this really happening. My mind explodes. I can feel my bones shaking to the beat of my bleeding heart. An overload. Don't know how this goes, but I'm pretty sure you just made my world stop. I can't believe my eyes when I get close to you, close to you, close to you. So pretty I could die. I can't be close to you, close to you, close to you, close to you. Close to you, close to you, close to you. Close to you, close to you, close. Como podéis haber visto, pues nos pararon rápido, hicimos al final un trayecto de 2 taxis compartidos, uno hasta Sirin y otro hasta Arkit. Y después, el mismo día, como habéis visto, ya hemos ido a visitar el Sarichelek, porque en la guest house donde nos hemos quedado, pues nos ha dicho que por 15 euros nos subía y nos bajaba. Y así, bueno, pues íbamos más rápido, como tampoco no funcionaba la electricidad, no había internet, no había nada. Hemos dicho, mira, pues vamos ya hoy mismo y así mañana ya nos podemos ir. Os dejo ya después de este rollazo, vamos a ver cómo se come y os enseño un poco una casa típica de aquí, Kirguistán, de una aldea de Kirguistán. Aquí es la casa de la guest house. Aquí hay la cocina, como veis, se cocina aquí, encima. Aquí si abres... Es que no tomo. Bueno, lo van a abrir porque no sé ni abrirlo. Soy tontísimo. Ah, se tenía que girar. Bueno, como veis la cocina aquí, horno de leña, así que está guapo. Y bueno, vamos a comer aquí con ellos. Bueno, y aquí estamos comiendo también con la familia. La experiencia también muy guay. Aquí estar con ellos, comer. No nos entendemos de nada, pero bueno, Google Translator funciona muy bien. You watch that. Only seen on TV. Who is better, Messi or Cristiano? Так, кто же лучше, Месси или Криштиану? Messi. Messi. Who is better, Messi or Cristiano? Cristiano boyun götürgünü mü değil? Kimiz evet. Кто лучше, Месси или Криштиану? Месси лучший игрок. Messi is the best player. Yes. Good. Son las 5:30 de la mañana, aún no ha salido el sol, como podéis ver ahí en la luz. Estamos aquí desayunando porque a las 6 es cuando sale el Marshrutka, que se va a dirección a Osh, y entonces ya nosotros nos iremos hacia Arslanbov, tenemos que parar por el medio. Eso más o menos ya lo podéis ver siempre como en mi Instagram, en los stories destacados, donde dejo todos los detalles así más de transporte, de hoteles y cosas así, siempre en Instagram, así que seguidme por ahí, Berna por el mundo. Obviamente, si os ha gustado el vídeo, dejaros un buen like, suscribiros al canal, activar las notificaciones. También os podéis hacer miembros y apoyar más el canal de esa forma, uniros al canal de Discord. Y bueno, creo que no me dejo nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.